Mi nombre es Esperanza Torres y durante los últimos 10 años he trabajado como abogada especializada en derecho sucesorio y testamentario. Mi oficina en el centro histórico de la ciudad ocupa el tercer piso de un edificio colonial, con altos techos y ventanas que dan a la plaza principal. Desde mi escritorio de caoba puedo ver las jacarandas florecer cada primavera mientras reviso testamentos, fideicomisos y disputas hereditarias que a menudo revelan los aspectos más oscuros de las dinámicas familiares. Lo que mi familia extendida nunca supo es que cuando mi abuela Esperanza, mi tocaya y la mujer más sabia que conocí, redactó su testamento hace 3 años, me nombró no solo como su principal beneficiaria, sino también como albacea ejecutora de toda su herencia. Ella había insistido en mantener esto en secreto, preocupada por las reacciones de ciertos familiares que consideraba problemáticos. Mi abuela había acumulado una fortuna considerable a través de décadas de inversiones inteligentes en bienes raíces y una pequeña cadena de tiendas de abarrotes que había construido desde cero. Su patrimonio incluía propiedades en 3 estados, cuentas bancarias sustanciales y una colección de joyas familiares que se remontaba a 4 generaciones. El valor total superaba los 8 millones de pesos. La problemática de mi familia siempre había sido mi tía Beatriz, la hermana menor de mi abuela. Mientras abuela Esperanza trabajaba incansablemente para construir su negocio, Beatriz había vivido de préstamos familiares y esquemas de enriquecimiento rápido que invariablemente fracasaban. A los 55 años, había pasado por 3 divorcios y múltiples bancarrotas, pero nunca había perdido su sentido de superioridad sobre mí. Esperancita, me decía siempre con esa sonrisa condescendiente, estudiar leyes está bien para una niña, pero algún día necesitarás un hombre que realmente maneje el dinero. Mi abuela murió pacíficamente un martes por la mañana de octubre. El funeral fue una ceremonia hermosa en la iglesia del pueblo, donde toda la comunidad vino a despedirse de una mujer que había empleado a docenas de familias locales y contribuido generosamente a obras de caridad durante décadas. Durante el velorio, mantuve mi dolor privado mientras observaba discretamente a los familiares que se acercaban a expresar condolencias mezcladas con curiosidad mal disimulada sobre la herencia. Beatriz, vestida de negro dramático con joyas excesivas para la ocasión, circulaba entre los asistentes con aire de viuda principal, a pesar de que había tenido una relación tensa con mi abuela durante años. Pobre Esperancita, escuché que le decía a mi prima Claudia. Va a ser tan difícil para ella cuando se dé cuenta de lo complicados que son estos asuntos legales. Por suerte, yo tengo experiencia manejando herencias. Mi corazón se endureció. Beatriz nunca había manejado una herencia en su vida, pero ya estaba posicionándose como la experta familiar en asuntos sucesorios. Una semana después del funeral, cuando las emociones habían comenzado a calmarse, programé una reunión familiar para la lectura oficial del testamento. Cité a todos los familiares cercanos en mi oficina para el viernes a las 3 de la tarde. Como abogada ejecutora, tenía la responsabilidad legal de administrar este proceso, aunque ninguno de ellos sabía que yo tenía esa función. Llegué temprano a la oficina ese viernes, revisando una vez más todos los documentos. El testamento de mi abuela era un documento meticulosamente detallado que había redactado personalmente bajo mi supervisión legal 2 años antes de su muerte. Cada disposición estaba claramente especificada, cada beneficiario cuidadosamente identificado, y cada salvaguarda legal perfectamente implementada. Los familiares comenzaron a llegar puntualmente. Mi padre, el hijo mayor de mi abuela, llegó acompañado de mi madre, ambos vestidos sobriamente y con expresiones de curiosidad nerviosa. Mis tíos Carlos y Eduardo llegaron junto con sus esposas, seguidos por varios primos que habían estado especialmente cercanos a mi abuela. Beatriz llegó exactamente a las 3, haciendo una entrada dramática con un traje de diseñador y una carpeta de cuero que parecía contener documentos importantes. Se sentó en la silla más prominente del grupo, claramente esperando ser el centro de atención. Antes de comenzar, anuncié desde mi posición detrás del escritorio, quiero aclarar que estoy aquí en mi capacidad profesional como la abogada que manejó los asuntos legales de mi abuela durante sus últimos años. ¡Qué conveniente!, murmuró Beatriz con una sonrisa forzada. Esperanza siempre confió demasiado en los nietos. Abrí la carpeta oficial del testamento y comencé a leer las disposiciones preliminares. Mi abuela había dejado donaciones generosas a varias instituciones de caridad locales, había establecido un fondo educativo para empleados de sus tiendas,
y había designado legados específicos para cada uno de sus hijos y nietos. A mi nieta Esperanza Torres, leí en voz alta, quien lleva mi nombre y ha demostrado la sabiduría y determinación que siempre admiré, le dejo la totalidad de mis propiedades comerciales, residenciales y cuentas bancarias, constituyendo aproximadamente el 85% de mi patrimonio total. Un silencio absoluto llenó la oficina. Pude ver las expresiones de sorpresa en los rostros de mis familiares, pero fue la cara de Beatriz lo que más me impactó. Su sonrisa condescendiente se había convertido en una máscara de shock y furia apenas contenida. «Eso es imposible», estalló Beatriz, levantándose de su silla. «Mi hermana jamás le habría dejado tanto dinero a una niña que apenas está empezando en la vida». «El testamento es muy claro», respondí manteniendo mi voz profesional. Además, nombraba a la señorita Torres como albacea ejecutora de toda la herencia. Beatriz palideció. ¿Albacea ejecutora? ¿Qué significa eso exactamente? Significa que Esperanza tiene autoridad legal total sobre la administración y distribución de todos los bienes, explicó mi padre, quien como contador entendía las implicaciones. Esto es ridículo, declaró Beatriz, su voz subiendo de tono. Una niña de 28 años no puede manejar 8 millones de pesos. Es irresponsable y probablemente ilegal. Mantuve mi expresión neutral mientras internamente procesaba la magnitud de lo que acababa de revelar. Beatriz había mencionado la cifra exacta del patrimonio de mi abuela, información que solo podría haber obtenido accediendo a documentos financieros privados. Durante las siguientes 2 semanas, mientras comenzaba el proceso legal de transferir los bienes, noté varias irregularidades que me pusieron en alerta máxima. Beatriz había comenzado a hacer preguntas muy específicas sobre las propiedades de mi abuela, especialmente sobre una casa particular en la zona residencial más exclusiva de la ciudad. Mi asistente legal, Carmen, me alertó sobre una consulta extraña que había recibido. Esperanza, una mujer que se identificó como Beatriz Mendoza, llamó preguntando sobre los procedimientos para impugnar un testamento. Dijo que tenía información sobre irregularidades en la documentación de tu abuela. Esa misma tarde, mientras revisaba los documentos bancarios de mi abuela en mi oficina, descubrí algo que me helaba la sangre. Una transferencia de 2.5 millones de pesos había sido procesada 3 días después del funeral, supuestamente autorizada por un poder notarial que yo nunca había visto. Inmediatamente contacté al banco y solicité copias de toda la documentación. Lo que recibí confirmó mis peores sospechas. Alguien había falsificado un poder notarial usando mi nombre y firma para autorizar la transferencia masiva de fondos. Contraté discretamente a un investigador privado para rastrear el destino de ese dinero. Lo que descubrimos fue un patrón sistemático de fraude que había comenzado incluso antes de la muerte de mi abuela. Durante los últimos 6 meses de vida de mi abuela, Beatriz había estado visitándola regularmente, supuestamente para ayudar con sus papeles. Pero según los registros que obtuvimos, había estado fotografiando documentos confidenciales, copiando información bancaria y estudiando meticulosamente la estructura del patrimonio familiar. El investigador rastreó el dinero robado hasta una cuenta a nombre de Beatriz, quien había usado los fondos para hacer el pago inicial de una mansión de 4.5 millones de pesos en el fraccionamiento más exclusivo de la ciudad. Una semana después de estos descubrimientos, Beatriz organizó una reunión familiar para hacer un anuncio importante. Nos citó en la sala de su nueva casa, claramente ansiosa por exhibir su repentina riqueza. La mansión era impresionante: 3 pisos, jardines manicurados, una piscina olímpica y acabados de lujo en cada habitación. Beatriz nos recibió con champán y canapés, vestida como si fuera la anfitriona de un evento de alta sociedad. «Familia querida», anunció mientras todos admirábamos reluctantemente la propiedad, «quería compartir con ustedes mi nueva situación. Como la hermana mayor sobreviviente de Esperanza, he decidido tomar control de algunos asuntos familiares que estaban siendo mal manejados». Mi padre frunció el ceño. «¿Qué tipo de asuntos?» «Bueno», Beatriz sonrió con esa expresión que había aprendido a temer, «he descubierto que el testamento de mi hermana tenía algunas irregularidades legales. Afortunadamente, pude proteger una porción significativa del patrimonio familiar antes de que se perdiera en tecnicismos burocráticos». «¿Qué estás diciendo exactamente?», preguntó mi tío Carlos. Beatriz se dirigió directamente hacia mí,
sus ojos brillando con triunfo malicioso. Estoy diciendo que una niña como tú no sabe manejar tanto dinero. Por eso tomé la decisión responsable de transferir una parte considerable a alguien con experiencia real en inversiones. El aire en la habitación se volvió tenso. Mis padres intercambiaron miradas de confusión y alarma. Beatriz, dijo mi madre cuidadosamente, ¿estás diciendo que tomaste dinero de la herencia de Esperanza? Lo protegí, corrigió Beatriz con arrogancia. Y como pueden ver, lo invertí sabiamente en esta hermosa propiedad que mantendrá su valor mejor que cualquier cuenta bancaria. Fue en ese momento que saqué mi portafolio legal y coloqué un documento oficial sobre la mesa de centro de cristal. Beatriz, dije con voz tranquila pero firme, este es una citación judicial. Como albacea legal del testamento de mi abuela, te informo que todo debe ser devuelto con intereses. La copa de champán se le resbaló de las manos, estrellándose contra el piso de mármol. ¿Qué? También te informo que has sido formalmente acusada de fraude testamentario, falsificación de documentos legales y malversación de fondos. Beatriz retrocedió como si hubiera sido abofeteada. Eso es imposible. Tú no puedes, tú no tienes autoridad. Saqué mi credencial oficial de abogado y la documentación que me acreditaba como albacea ejecutora. De hecho, tengo toda la autoridad legal necesaria. Y durante las últimas 2 semanas, he estado trabajando con las autoridades para documentar cada aspecto de tu fraude. No es fraude, gritó Beatriz, su compostura finalmente colapsando. Es protección familiar. Esa niña no sabe lo que hace. Mi tío Eduardo se levantó de su asiento, su expresión una mezcla de horror y comprensión. Beatriz, ¿realmente robaste la herencia de tu propia sobrina? La protegí, insistió Beatriz, pero su voz sonaba desesperada. ¿Qué iba a hacer una niña de 28 años con 8 millones de pesos? Probablemente los habría perdido en alguna inversión estúpida. Sonreí mientras sacaba otra carpeta de mi portafolio. Curiosamente, durante estos últimos días he estado revisando tu historial financiero. 3 bancarrotas, múltiples préstamos en default, y una demanda por fraude de seguros en 2018. La cara de Beatriz se descompuso completamente. ¿Cómo obtuviste esa información? Soy abogada especializada en derecho sucesorio, respondí simplemente. Investigar historiales financieros es parte de mis competencias profesionales. Durante la siguiente hora, mientras los demás familiares procesaban la magnitud de la traición de Beatriz, documenté oficialmente su confesión involuntaria y la evidencia física de su fraude. La mansión que había comprado con dinero robado se convertiría en evidencia central del caso. El proceso legal que siguió fue rápido y devastador para Beatriz. Enfrentó cargos criminales por fraude, falsificación y robo agravado. Su nueva mansión fue embargada inmediatamente, junto con todos sus otros activos. Durante el juicio, que duró 3 semanas, testifiqué como víctima y como abogada ejecutora del patrimonio. La evidencia que había recopilado era tan completa que Beatriz se declaró culpable a cambio de una sentencia reducida. Fue condenada a 5 años de prisión y se le ordenó pagar restitución completa más intereses y penalizaciones, totalizando casi 4 millones de pesos. La mansión fue vendida en subasta judicial, y los fondos recuperados se integraron de vuelta al patrimonio de mi abuela. Con los intereses y penalizaciones legales, recuperé incluso más de lo que había sido robado originalmente. Mi familia, después de superar el shock inicial, se unió completamente en mi apoyo. Mi padre, como contador público, me ayudó a establecer un fideicomiso profesional para administrar la herencia de manera que honrara la memoria de mi abuela. 6 meses después del juicio, mientras revisaba el primer reporte anual del fideicomiso en mi oficina, reflexioné sobre las lecciones de toda esta experiencia. Había usado la herencia para expandir las tiendas de mi abuela, establecer becas educativas para jóvenes de escasos recursos, y crear un fondo de microcréditos para mujeres emprendedoras. Mi asistente Carmen entró con una pila de cartas de agradecimiento de beneficiarios de las becas educativas. ¿Sabes qué es lo más irónico?, me dijo mientras organizaba la correspondencia. Beatriz tenía razón en una cosa: una niña de 28 años no puede manejar 8 millones de pesos de la misma manera que los manejaría alguien con menos visión. Sonreí mientras firmaba un cheque para la construcción de una nueva biblioteca en el pueblo natal de mi abuela. ¿A qué te refieres?
Una niña habría guardado ese dinero en el banco por seguridad. Una mujer educada y determinada lo convierte en un legado que cambia vidas. Un año después, el patrimonio que mi abuela me había dejado había crecido un 15% mientras financiaba proyectos que impactaban positivamente a cientos de familias. Beatriz cumplió su sentencia completa y, según escuché, ahora trabajaba como cajera en una tienda de conveniencia en otra ciudad. En mi escritorio tengo enmarcada una foto de mi abuela en su primera tienda, una mujer joven y determinada que construyó su imperio con trabajo honesto y visión a largo plazo. Es un recordatorio diario de que las mejores herencias no son solo dinero, sino los valores y la sabiduría que nos permiten multiplicar ese dinero para el bien de otros. Y cada vez que reviso un testamento para un nuevo cliente, recuerdo la importancia de proteger no solo los bienes materiales, sino también la integridad familiar que puede ser destruida cuando la avaricia supera al amor. La justicia, cuando se sirve con evidencia sólida y determinación inquebrantable, no solo restaura lo que fue robado, sino que también protege el legado de aquellos que ya no pueden defenderse por sí mismos.